número de diagonales. Recuerden la fórmula para calcular el número de diagonales. N por N menos 3 entre 2. ¿Qué cosa es N? N viene a ser el número de vértices, el número de lados o bien el de ángulos. Por ejemplo, acá tenemos un pentágono. ¿Por qué? Porque tiene 5 ángulos. ¿Quiénes son esos ángulos? Alfa, beta, teta, phi y el último, omega. La fórmula para calcular la suma de ángulos interiores. 180 grados, tanto 180 grados como el número de lados menos 2, como n menos 2. La clasificación, o perdón, el nombre del polígono según el número de lados. Cuando 3 triángulo, cuando 4 cuadrilátero, cuando 5 pentágono, cuando 6 hexágono. Hexágono siempre es con H, ¿ya? No sé por qué. Hexágono siempre es con H. Heptágono con H. Puede ser dicho octágono o también octógono. ¿Ya? El que tiene 8 ángulos. Nonágono o su sinónimo, eneágono. El de 10, decágono. El de 11, endecágono o su sinónimo, un decágono. Un es 1, deca 10, 1 más 10, 11. Dodecágono. 2 es 2, deca 10, 2 más 10, 12. Pentadecágono, penta 5, deca 10, 5 y 10 suman 15. Y por el último, el icoságono. A ver, de esta lista de nombres especiales, para el polígono, ¿cuál de ellos se nombra según el número de lados? ¿Cuál de estos se nombra según el número de lados? Porque, por ejemplo, el polígono con 10 lados se nombra según el número de ángulos. Recuerden que la terminación gono es ángulo. De esta lista, ¿cuál de esos se nombra según el número de lados? A ver, eso puede ser un ejercicio de su examen final. Teoría. Ya lo dijo Guerrero. Eso normalmente puede ser una pregunta de su examen final. De los polígonos que tienen nombre especial, ¿cuál de esos se nombra según el número de lados? No, Olaya, está mal. Solamente es uno, decídete. Decídete, Olaya. Solamente es uno que se nombra según el número de lados. No dos, solamente uno nada más. Ya lo dijo, ahora sí, Olaya. Ya lo dijo Becerra también. ¿Ya? Normalmente esto puede ser una pregunta en la parte de verdadero o falso. ¿Ya? Entonces tengan presente eso. Para que saquen 20, ¿no? Ya bueno. Dicho polígono sería el cuadrilátero. Cuadri es 4, látero de latín later, que quiere decir lado. Triángulo no, pues, porque triángulo es según el número de ángulos. Tri es 3, ángulo es justamente ángulo. ¿Ok? ¿Qué más? Habíamos dicho también que la suma de ángulos exteriores en todo polígono convexo es 360 grados, siempre y cuando el polígono sea convexo. Acá no está la fórmula del número de diagonales medias. No veo la fórmula esa. Ya, pero una diagonal media, recordando, es aquel segmento cuyos extremos son puntos medios de dos lados cualesquiera en cierto polígono. El polígono puede ser equiángulo, o bien regular, o bien equilátero. Si es equilátero, su nombre lo dice, equilátero. Equi es equidad, igualdad, el látero del latín later, que quiere decir lado. O sea, lados iguales, lados equitativos. Es el polígono con sus lados congruentes. O sea,
Sus lados son de la misma medida. Por ejemplo, acá sería un hexágono, pero no convexo. No convexo sería hexágono no convexo en este vértice. El equiángulo es un polígono en el que sus ángulos son todos de medidas iguales, tanto los ángulos interiores como los ángulos exteriores. En el caso que el polígono sea convexo, el ángulo exterior sería 360 grados sobre n, y el ángulo interior sería el suplemento del ángulo exterior. El polígono regular es el polígono que es equilátero y a la vez equiángulo. Cumple las dos condiciones. El ángulo central se calcula como 360 grados entre n. Es decir que en ese polígono regular, el ángulo central con el ángulo exterior sería 360 grados entre n. Y el ángulo interior es el suplemento del ángulo exterior. Eso era lo que habíamos visto en la clase pasada. Ahora veremos a ver un tipo especial de polígono. Dos tipos. Uno que se llama trapecio y el otro trapezoide. Y en la clase veremos la segunda parte. ¿Ya? Ahora hay que ver los cuadriláteros, la primera parte. Hoy día estamos a 28, ya próximo a pasar al séptimo mes. Veremos el trapecio y luego el trapezoide. El trapecio es un tipo especial de cuadrilátero. A ver los ejercicios. ¿Cómo están esos ejercicios? Ya. No veo nada raro ahí. Ya, entonces, primero la definición. 1, definición. ¿Qué cosa es un trapecio? Es el cuadrilátero con solamente dos lados paralelos. El trapecio es aquel cuadrilátero que tiene nada más que dos lados paralelos, únicamente dos lados paralelos. El cuadrilátero es el polígono que tiene 4 lados. Y si tiene 4 lados, entonces tendrá también 4 ángulos. Este, por ejemplo, es un cuadrilátero. ¿Qué se cumple en este cuadrilátero? Que sus ángulos interiores van a sumar según la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Que para calcular esos 4 ángulos, para calcular la suma de esos 4 ángulos, sería 180 grados por n menos 2. Siendo n igual con 4. 4 menos 2 sería 2 y por 180 sería 360 grados. Por ejemplo, aquí podría ser 100 grados. Acá de repente 110 grados. Aquí 2x. Y acá 3x. Y se pide calcular la medida del ángulo en el vértice A. En ese cuadrilátero. Entonces, piden calcular la medida del ángulo en el vértice A. Del gráfico me doy cuenta que el ángulo en el vértice A sería 3x. ¿Cómo calculo x? Usando el teorema, planteando la ecuación. Diría, 110 con 100 van a sumar 210. ¿Cuánto falta para 360? Faltaría 150. 3x más 2x igual 150 grados. Planteo la ecuación. La resuelvo. Sería x igual 30. Como x vale 30, 3x sería 90 grados.
Y 2 veces 30 sería 60. 90 más 60, 150. Por lo tanto, la medida del ángulo en el vértice A, o sea, lo que me están pidiendo sería 90 grados. Sería un ángulo recto. Ok, entonces, en todo cuadrilátero, no olvidarse el teorema fundamental. La suma de ángulos es 360 grados. Solamente que el trapecio es un cuadrilátero con nada más que 2 lados paralelos. Ok, entonces voy a graficar un trapecio, por ejemplo, de esta manera. A ver acá que me dice la ayuda. Seleccione los extremos de una base, luego otro vértice. Allá. Algo así como esto. Ahí tengo un trapecio que no está graficado de la manera usual. Usualmente el trapecio se grafica de esta manera. Es lo usual, ¿no? De tal manera que este lado sea paralelo con este, con solamente 2 lados paralelos. Ahora, nada me impide que yo grafique el trapecio de esta manera. De tal manera que este lado sea paralelo con este. Solamente 2 lados paralelos. Nada impide que el trapecio también grafique de esta manera, así. O quién sabe, así. O de repente, así. El hecho es de que tiene que tener solamente 2 lados paralelos, aunque de esta manera no es lo usual. O sea, posiblemente por ahí vean un gráfico así de esta manera, ¿no? Pero no es lo usual, ¿ya? Generalmente lo grafican de esta manera. Ahora, si alguien dice que esto de aquí es un trapecio, no, o sea, mejor dicho, si alguien grafica esto y dice que este lado es paralelo con este y este lado paralelo con este, ya no sería un trapecio. Sería otro tipo de cuadrilátero menos un trapecio, ¿ok? Entonces me quedo con esta forma de graficar el trapecio. Así. Digamos que sea el trapecio de vértices ABCD. A. Por acá el vértice B. Por aquí el vértice C. Y aquí el vértice D. Tenemos entonces graficado al trapecio ABCD. Entonces, para que esto sea trapecio, debe de haber solamente 2 lados que son paralelos. Los lados que son paralelos se denominan las bases. Cuando yo tenga un trapecio, siempre debe de haber 2 bases. Una que es menor que la otra, y las bases siempre son paralelas. Entonces, por acá voy a decir, el segmento BC, segmento es overline. Over es sobre, line es línea, o sea, sobre una línea, ¿no? Algo así como eso. Overline, aro llave y luego BC. Cero llave. Y luego el símbolo de paralela, que son dos varitas inclinadas, ¿no? Ok, eso sería el segmento ABC paralelo con el segmento AD. Vamos a ponerlo de esta manera. BC y AD son las bases. El segmento BC y el segmento AD. Y el segmento AD son las bases.
Las bases deben de ser paralelas. BC, el segmento BC y el segmento AD son las bases. Las bases deben de ser paralelas. Entonces aquí tengo que colocar justamente eso. Ese segmento BC y el segmento AD deben de ser paralelos. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si les dicen esto? Se tiene un trapecio ABCD con una base BC. Si dos veces la medida del ángulo, si se cumple que dos veces la medida del ángulo en el vértice A es igual con tres veces la medida del ángulo en el vértice B, calcule la medida del ángulo en el vértice A. Calcule la medida del ángulo en el vértice A. A ver, tiene un trapecio ABCD con una base BC. Hay una base que es BC. Las bases son paralelas. Si dos veces la medida del ángulo en el vértice A es igual con tres veces la del ángulo en el vértice B, pide calcular la medida del ángulo en el vértice A. Espero respuestas. ¿Qué pasó? No veo ninguna respuesta. ¿Está tan tranca, digo? A ver, los espero.
A ver, ¿qué está pasando? No veo ninguna respuesta. A ver, primero, como siempre, ¿no? Tienen que leer el texto del ejercicio, entenderlo, luego hacer un gráfico y luego plantear la ecuación, como siempre hacemos. ¿Qué pasa? ¿No pueden hacer el gráfico? Tienen que graficar un trapecio ABCD, que tiene una base BC. Esa base BC tiene que ser paralelo con la otra base. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser así. Grafican un trapecio. Con una base BC. Una base BC. Podría ser la base mayor. Aquí estaría el punto A y por acá el punto D. Ya, ahí tengo entonces graficado el trapecio ABCD. Con una base BC, la otra base sería AD. Entonces, la medida del ángulo en el vértice A es igual con 3 veces la medida del ángulo en el vértice B. Es decir, que el ángulo en el vértice A sería como 3, por ejemplo, 3x. Este ángulo en el vértice A como 3, o sea, 3x. Y el ángulo en el vértice B sería como 2, o sea, 2x. 2x. Nos están pidiendo calcular la medida del ángulo en el vértice A. Bueno, entonces lo pedido, el ángulo en el vértice A sería 3x. ¿Cuánto será 3x? No se sabe. Para calcular x, este segmento AD es paralelo con BC. Por lo tanto, ese par de ángulos van a sumar 180 grados. Planteo la ecuación. 3x más 2x igual 180 grados. 5x igual 180. X sería 36 grados. Como X es 36, 3X, lo que me están pidiendo sería 3 por 36, o sea 108. La respuesta sería 108 grados. ¿Cómo que es al revés? Por E. 2X arriba y 3X abajo. No sé, de repente me he equivocado. A ver. 2 veces el ángulo en el vértice A es igual a 3 veces el ángulo en B. En A tiene que ser 3X y en B 2X. Está mal lo que me está diciendo, Ore. Corrígeme si estoy mal. ¿Está bien, sí o no? ¿Ya? Ok, entonces veo que no han podido resolver ese ejercicio. O sea, tan rápido se olvidaron del gráfico, digo. ¿Ya? Bueno. Ahora, en este lado AB voy a ubicar un punto medio. Ubicamos el punto medio en ese lado AB. Punto medio. M. Punto medio M. Y en el otro lado CD el correspondiente punto medio. Punto medio N. Entonces, para calcular el segmento que une ese par de puntos medios, el cual se denomina base media o también mediana, simplemente será el promedio de las bases. Digamos que la base menor BC sea de medida A y la base mayor AD de medida B. Siempre que tengamos un trapecio, debe de haber una base que es más grande que la otra. Y hay un segmento que une los puntos medios de los lados que están inclinados, de los lados laterales. Ese segmento que une ese par de puntos medios se le denomina base media o también mediana. Entonces, punto medio de este segmento AB. Arriba P unidades, abajo también.
con la misma medida, o sea, P. N punto medio, de C hasta N, Q unidades, y de N hasta D también. Q unidades, ¿no? Q unidades. Ya, entonces, este segmento que une ese par de puntos medios se le conoce con el nombre de base media o también mediana. ¿Qué dice el teorema? La base media o mediana es paralela con cualquiera de las bases. Entonces, aquí voy a colocar justamente eso. Ese segmento MN, la llamada base media, debe de ser paralela con cualquiera de las bases. Por ejemplo, paralela con la base menor BC. ¿Ok? Pero no solamente eso. Para calcular esa base media o mediana, es como su nombre lo dice. Base media, o sea, media aritmética de las bases. ¿Cómo se calcula la media aritmética? De dos números. Bueno, promediando, o sea, tomándole la semisuma. Entonces, para calcular esa base media, simplemente será la semisuma de las bases. A más B y entre 2. Una fracción. Arriba la suma A más B y abajo el número 2. Por ejemplo, la base menor puede ser de medida 4 unidades y la mayor de medida 12 unidades. Entonces, si me piden calcular la base media, simplemente será el promedio. 4 más 12, 16, y entre 2 sería 8. Ahora, si trazamos esta diagonal en ese trapecio de color amarillo, este punto queda bisecado por la base media. O sea, mejor dicho, ese segmento, esa diagonal queda bisecado por esa base media. Es decir, de que este punto de intersección sería punto medio, no para la base media, sino para esa diagonal. ¿Ok? Digamos que este punto sea de nombre F. F sería punto medio para esa diagonal. Y si nuevamente, si trazamos esta diagonal AC, trazamos esta otra diagonal AC, esa otra diagonal queda bisecada por la base media. O sea, este punto sería punto medio para dicha diagonal. Digamos que sea el punto de nombre E. Entonces, E sería punto medio para esa diagonal. Si me pidiesen calcular la distancia entre puntos medios de esas diagonales, sería la semidiferencia de las bases. La distancia entre puntos medios de las diagonales es simplemente la semidiferencia de las bases. E y F son puntos medios de esas diagonales. Entonces, para indicar de qué es punto medio, lo que podemos hacer acá es, por ejemplo, esto. Usar el lápiz, que sea de color celeste, y aquí le ponemos culebra. Y arriba también. Arriba también. Y como F también es punto medio de la otra diagonal, uso el lápiz. Usamos el lápiz. Y por ejemplo, que sea de color rojo. De B hasta F le voy a poner barrita. Algo así como esto.
Abajo también. Ahí, ¿no? Para denotar que ese punto F es punto medio. Entonces, se puede calcular la distancia entre esos puntos medios de las diagonales. Esa distancia sería la semidiferencia de las bases. Vamos a ponerlo por... A ver, aquí ya no alcanza. Por acá ya. También... la distancia entre puntos medios de las diagonales. Esta distancia EF sería la semidiferencia de las bases. Ya no la semisuma, sino la semidiferencia de las bases. Base mayor menos la base menor y entre 2. B menos A entre 2. Okay. La clasificación del trapecio. 2, clasificación. Puede ser un trapecio escaleno o de repente rectángulo o quién sabe isósceles. Vamos por el trapecio rectángulo. Como su nombre lo dice, trapecio rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Un trapecio será del tipo rectángulo cuando tenga un ángulo recto. Voy a graficar a uno de esos trapecios que sea del tipo rectángulo, o sea, tiene 2 ángulos rectos. Algo así como esto. Arriba un ángulo recto y abajo también. Entonces, ahí tenemos un trapecio rectángulo. En este trapecio rectángulo, este lado que está de color verde, se denomina la altura. Usualmente a la altura se denota con la letra H. Y este lado lateral, digamos que sea de color amarillo y de medida M. Entonces, H sería la altura. Y M, lado lateral, ¿no? M es la medida de un lado lateral o simplemente el lado lateral. ¿Qué se recomienda cuando tengamos un trapecio del tipo rectángulo? Cuando tengamos un trapecio del tipo rectángulo, se recomienda trazar otra altura desde otro vértice. ¿Ya? Es lo que usualmente estamos pensando en hacer, ¿no? Trazar la altura por este vértice, o de repente por este vértice. Ya, yo voy a trazar la altura por este vértice. Altura. Por este vértice. ¿Para qué voy a trazar esta altura? Para descomponer al trapecio en 2 figuras que son harto conocidas. La figura que se determina al trazar esa altura por el lado izquierdo, o sea, esa figura que está por el lado izquierdo del gráfico, sería un rectángulo. Y en ese rectángulo se sabe que este lado es congruente con este de acá, es congruente con ese trazo auxiliar.
Por lo tanto, aquí también sería H. Y luego, por ejemplo, en este triángulo rectángulo, en ese triángulo rectángulo, podríamos, por ejemplo, aplicar el teorema de Pitágoras. De repente podríamos reconocer al triángulo rectángulo. Hasta podríamos decir lo siguiente, que en este triángulo rectángulo la hipotenusa M es más grande que este cateto. Entonces aquí lo que se cumple es que ese lado lateral de medida M tiene que ser mayor que la altura. M es mayor que H. Por ejemplo, si nos dijesen esto, sabiendo que la altura es 4, calcular este ángulo sabiendo que este lado lateral adopta el mínimo valor entero. Entonces, como H es 4, digo que M es más que 4. Si M es más que 4, o sea, mayor que 4, pues entonces este lado lateral, lo mínimo sería 5. Entonces aquí es 4, acá sería 5. Reconozco al triángulo rectángulo en donde este ángulo sería pues de medida 53 grados. Aproximadamente, ¿cierto? Entonces ya tengo la respuesta al ejercicio. Ok, ¿qué más? Luego es el trapecio escaleno. El trapecio escaleno es aquel trapecio que tiene los lados diferentes. Los lados laterales diferentes, ¿ya? Trapecio escaleno. Trapecio escaleno es aquel con lados laterales. Es aquel con lados laterales diferentes. Esa es la definición de trapecio escaleno. Es un trapecio que tiene los lados laterales de medidas diferentes. Y si tiene los lados de medidas diferentes, también tendrá sus diagonales de medidas diferentes, y así también los ángulos en cualquier base de medidas diferentes, ¿ya? Esas serían las consecuencias. Es muy diferente que tener un trapecio isósceles. Trapecio isósceles. Ya no escaleno, sino isósceles. Recuerden que el sufijo iso quiere decir igual. Un trapecio será isósceles cuando tenga los lados laterales congruentes, o sea, de medidas iguales. Con lados laterales congruentes, o sea, de medidas iguales. Voy a aplicar entonces a uno de esos trapecios isósceles. Algo así como esto. Esos lados laterales que están de color celeste son congruentes. Eso por definición. Digamos que cada uno de esos lados laterales sean de medida A unidades. Y también. Se demuestra que los ángulos en la base también deben de ser iguales. Además también, si trazamos esta diagonal de color verde y trazamos esta otra del mismo color, el punto de intersección es de tal manera que es vértice de esos triángulos isósceles. Es decir, que al trazar las diagonales se determina triángulos isósceles. Entonces, ahí sería B unidades, acá también lo mismo.
Por acá sería C unidades. Por aquí también. Se determina en un trapecio isósceles al trazar las diagonales, triángulos isósceles. Esos triángulos laterales son congruentes. Y además también aquí aparecen pares de ángulos que son congruentes. Voy a marcar esos ángulos. Este ángulo con este otro, con este. Y con este último son congruentes. Cada uno que sea, por ejemplo, de medida alfa grad 2. Ahí es alfa. Y en ese triángulo isósceles que está por abajo, acá también será alfa. Arriba también ese par de ángulos con la misma medida, alfa. Además también este ángulo con este son iguales, este ángulo con este otro también. ¿Ok? Eso es lo que se cumple en el triángulo, perdón, en el trapecio isósceles. Los lados laterales son de la misma medida y así también las diagonales de la misma medida. Y los ángulos que determinan esas diagonales con las bases son también con la misma medida. El trapezoide es el cuadrilátero que no tiene lados paralelos. ¿Ya? El trapezoide es el cuadrilátero que no tiene lados paralelos. Bueno, lo que se cumple en el trapezoide es que sus ángulos sumarán pues 360 grados, ¿no? Eso es todo respecto de la teoría. Si no hay alguna pregunta, ya pasaríamos a los ejercicios. ¿Alguna pregunta? Los noto calladitos. ¿Qué pasa? El frío los ha puesto de tal modo que ya ni siquiera pueden hablar ya. Por ahí veo algunos que no tienen encendida su cámara. Bazán, Damas, Chávez, Alonso, Medina, Mariños. Para mí que están echaditos en su cama y bien arropados, ¿no? Y mientras uno acá matándose de frío. Ya, despierta ya. Valdeón, Becerra. Por ahí veo que Orea ha puesto una foto de un perrito. Pongan la foto de su cara. ¿Ya? Despierte ya, Medina, despiértate. Sucrupe, despiértate. Choque, ya quítate las brazadas ya. Nadie te va a ver. Ya, tienen que tener Profe, yo aquí. no tengo cámara y estoy aquí de hace rato. Ah, ya, bueno, ya. Ok, entonces, si no hay alguna pregunta, pasaremos a los ejercicios. A ver, ¿qué me están diciendo acá en la actividad? En un trapecio las bases pueden ser de igual longitud. No, nunca. Siempre en el trapecio una base debe de ser más grande que la otra, ¿ya? Entonces voy a copiar esto, solucionario de la actividad. Tengo que compartir. Solucionario de la actividad. A ver, voy a copiar. Ojalá y se pueda copiar, digo. En un trapecio las bases pueden ser de igual longitud. La respuesta es no. No, nunca. Nunca las bases deben de ser de igual longitud.
Porque si fuese así, ya no sería un trapecio, sería otro tipo de cuadrilátero, ¿ya? Siguiente pregunta o siguiente afirmación. ¿Es posible que la base media de un trapecio sea de igual medida que una base? No, pues también nunca puede ser eso. La voy a copiar, ¿ya? Control C, Control V. ¿Es posible que la base media de un trapecio sea de igual medida que una base? ¿Por qué? Digo que no, pero tengo que sustentar por qué. ¿Qué pasaría si ¿qué pasaría si esta base media fuese paralela con, perdón, fuese de igual medida que B? Entonces, si eso fuese así, sería de que A es 0, o me estoy equivocando. Si MN es igual, por ejemplo, con A, por ejemplo, si esta base media fuese igual que esta base menor, o sea, con A, aquí sería A. Entonces se demostraría de que A es igual con B. Y eso no puede ser porque siempre debe de haber una base que es menor que la otra. Nunca las bases en el trapecio deben de ser iguales. ¿Correcto? No. Digo no. Porque de ser así, las bases serían de la misma medida. Y eso no puede ser. Siempre que tengamos un trapecio, las bases deben de ser de diferentes medidas. Siguiente ejercicio 3. ¿Es posible que en un trapezoide 3 ángulos internos sean agudos? Nos preguntan esto, ¿no? ¿Es posible que en un trapezoide 3 ángulos internos sean agudos? Podría ser, ¿ah? Sí puede ser. ¿Es posible que en un trapezoide 3 ángulos internos sean agudos, o sea, menores que 90 grados? La respuesta es sí. Ya. ¿Es posible que en un trapezoide 3 ángulos internos sean agudos? Sí, sí podría ser. Ahora tengo que explicar por qué, ¿cierto? Porque sí, ya que los tres ángulos exteriores, si esos tres ángulos agudos, si esos tres ángulos interiores son agudos, los exteriores en esos vértices tendrían que ser obtusos.
ya que los tres ángulos exteriores en esos vértices serían obtusos. Es decir, mayores que 90 grados. Entonces tendríamos en esos vértices ángulos exteriores en cantidad de 3 que son mayores que 90 grados. Si sumamos esos 3, la suma sería mayor que 270. Por ejemplo, podría ser 280 grados, 290 grados, 300 grados, pero sin que se pase de 360 grados, ¿no? Porque sabemos que esos ángulos exteriores, o que la suma de los ángulos exteriores debe de ser 360 grados. Pero en este caso estaríamos comprobando que hay tres ángulos exteriores que suman más que 270. Y eso podría ser. A ver, con el lápiz. A ver, hay que graficar un trapezoide, ¿no? Que cumpla esas condiciones. Ahí tengo, por ejemplo, un ángulo exterior, un ángulo interior agudo. Acá tengo otro agudo. Y por acá tendría otro agudo. Estos ángulos son agudos, menores que 90 grados, ¿no? O sea, normalmente se puede graficar un trapezoide de tal manera que tenga tres ángulos internos agudos. Hagamos otro intento, a ver. Por ejemplo, podría ser así, luego así y luego así. De tal manera que esos tres ángulos interiores sean agudos. Pero ahora intentemos graficar un trapezoide, o sea, un cuadrilátero sin lados paralelos, pero de tal manera que los cuatro ángulos interiores sean agudos. Con esa condición, ¿no? Que los ángulos interiores sean agudos, que los cuatro ángulos interiores sean agudos. No se va a poder. Eso no vamos a poder. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque si estos si esos cuatro ángulos de ese trapezoide, de ese cuadrilátero, son agudos, los ángulos exteriores en cada vértice serían mayores que 90 grados. Y como esos cuatro son mayores que 90, yo cuando sume la suma de ángulos exteriores sería más grande que 4 veces 90, o sea, 360 grados. Y eso no puede ser porque los ángulos exteriores deben de sumar 360 grados, no más que 360. ¿Ok? Ya. Pero normalmente sí puede graficarse un cuadrilátero de tal manera que tres de sus ángulos internos sean menores que 90 grados. ¿Ya? Ya que los tres ángulos exteriores en esos vértices serían obtusos, es decir, mayores que 90 grados. Esos tres sumarían más que 270 grados, lo cual es posible. Esos tres sumarían más que 270 grados, lo cual es posible. Ejercicio 4. Un trapezoide puede tener tres lados de igual longitud, ¿sí? Un trapezoide podría tener tres lados de igual longitud, ¿sí? Que un trapezoide tenga tres lados de igual longitud, sí puede darse, sin ningún problema.
Siguiente y última. ¿Es posible tener un trapecio isósceles en donde una de sus diagonales sea la suma de las bases? Sí. Sí. ¿Cuánto mediría el ángulo determinado por ambas diagonales, no? Allá, interesante. Voy a copiar entonces. Lo copiaré por acá. ¿Es posible tener un trapecio isósceles en donde una de sus diagonales sea la suma de las bases? Nos preguntan eso. Y de ser así, ¿cuánto mediría el ángulo determinado por ambas diagonales? Ok, entonces voy a graficar un trapecio isósceles. Por ejemplo, de esta manera. Esto resulta ser un trapecio isósceles. Más o menos así. Pero de tal manera que una de sus diagonales sea, dice, la suma de las bases. Entonces, por ejemplo, esta diagonal, que está de verde, tiene que ser la suma de las bases. Por ejemplo, la base menor de medida A y la base mayor con medida B. Entonces, según el dato, esta diagonal sería la suma A más B. Aquí tendría que poner A más B. Entonces, con esa condición, nos preguntan, ¿cuánto mediría el ángulo determinado por ambas diagonales? No se sabe. Entonces voy a trazar la otra diagonal. Y la otra diagonal tendría que ser también la suma A más B. Ambas diagonales miden la suma A más B. ¿Cuánto es el ángulo que están formando ese par de diagonales? No se sabe. Habría que calcularlo, ¿cierto? Más o menos así, ¿ya? Calcular el ángulo que forman las diagonales en el punto de intersección, ¿cierto? En el punto de intersección, ¿cuánto es el ángulo que forman ese par de diagonales? Marco entonces el punto de intersección. Y en ese punto de intersección habrá que calcular ese ángulo. Sabiendo que cualquier diagonal es la suma de las diagonales, ¿no? Digo, de las bases. Calcular el ángulo que están formando ese par de diagonales. Calcular X. Ahora, para calcular este ángulo, o sea, para calcular X, hay varios métodos. Hay muchos métodos, ¿ya? Puede ser resuelto con congruencia de triángulos, con semejanza de triángulos. Uno de esos métodos es de esta manera. Por este vértice se traza una paralela a cualquier diagonal. No a cualquier diagonal, sino a esta diagonal. ¿Ok? Por este vértice trazar una paralela a esta diagonal. Dicha paralela corta a la recta que pasa por esa base menor en cierto punto. Entonces voy a trazar la recta que pasa por la base menor. Y mi siguiente paso sería, por este vértice, trazar una paralela a esa diagonal. Con tan mala suerte que esa paralela va a cortar en un punto que está fuera de la pizarra virtual. Qué mala suerte.
Tendré que reducir esto. De tal manera que se pueda observar la intersección, ¿no? Bueno, más o menos ahí. ¿Ok? Entonces, esa paralela corta a esa recta en este punto. A mí lo que me interesa son solamente los segmentos de recta. Y también este otro segmento. Ok, entonces, aquí lo que se va a determinar es una figura que se denomina paralelogramo. ¿Ya? Paralelogramo es aquel cuadrilátero que tiene lados paralelos, como en este caso, ¿no? Este lado, esa prolongación paralelo con esta base mayor y esta diagonal paralelo con este segmento. Lo que se determina es un paralelogramo. Se cumple que en todo paralelogramo los lados opuestos son iguales. Este lado, que es esa diagonal, mide A más B. En ese paralelogramo, este lado opuesto también sería de la misma medida, o sea, A más B. Aquí tendría que colocar la suma A más B. Así también, en dicho paralelogramo, este lado que mide B unidades sería igualito que este lado, ¿no? Aquí tendría que ser B unidades. Y acá voy a colocar B unidades. Bueno, una vez hecho eso, una vez completado esos segmentos, una vez completado esas medidas, analizamos este triángulo que se ha determinado. Ese triángulo tiene pues este lado de medida A más B, este lado también, y este lado que es una diagonal también es A más B. O sea, tendría los tres lados congruentes, los tres lados con la misma medida. Eso sería un triángulo equilátero. Y en ese triángulo equilátero, este ángulo sería de 60 grados. Por acá también este ángulo sería de 60 grados. Voy a marcar entonces este ángulo. En ese triángulo equilátero, cuya región está sombreada, sería de 60 grados. Ahí es 60 grados. Y como ese ángulo mide 60 grados, y habíamos dicho que esta diagonal es paralelo con este segmento, luego entonces por ángulos alternos internos, este ángulo X será igual con 60. Por lo tanto, cuando tengamos un trapecio isósceles en donde una diagonal es igual con la suma de las bases, esas diagonales van a determinar un ángulo de 60 grados. Ya. Ok, a ver. Hagamos algo de la dirigida. Solucionario de la dirigida. A ver, ejercicio 1. Dos ángulos opuestos de un trapezoide miden esos números. Calcule la medida del menor ángulo formado por las bisectrices interiores de los otros dos ángulos. Ok, entonces hacemos el gráfico del ejercicio 1. ¿Qué hay que graficar? Un trapezoide. O sea, un cuadrilátero que no tiene lados paralelos. Un cuadrilátero cualquiera, diría alguien por ahí. Por entonces, por ejemplo, de esta manera.
Así. Que tiene esos ángulos, ¿no? Uno de 80 grados, dos ángulos opuestos de ese trapezoide miden esas cantidades, ¿no? Y hay que calcular la medida del menor ángulo formado por las bisectrices interiores de los otros dos ángulos. Ya. Ok, entonces voy a marcar ese par de ángulos. Este ángulo mide 110 grados. Y el opuesto, 80 grados. Y acá es 80 grados. Luego hay que trazar las bisectrices para esos dos ángulos que no están marcados. Voy a trazar entonces las correspondientes bisectrices. Primero para este ángulo y luego para el otro, que no tienen medidas. Y como estarán observando, miren que GeoGebra, así como está graficado, esas bisectrices se intersecan en el exterior, a ese cuadrilátero. Pero de manera didáctica voy a hacer que se intersequen no en el exterior, sino en el interior. Tengo que modificar, ¿cierto? ¿Ven? Ahí se intersecan en el exterior. Entonces, más o menos así. Ahí más o menos. De tal manera que se intersequen en el interior, ¿ya? Esas son bisectrices. Y hay que calcular el ángulo que están formando, ¿no? Bueno, hay que marcar ese ángulo y ponerle, por ejemplo, de medida X. ¿Cuánto será X? No se sabe. Lo que se sabe es que esos segmentos que están de verde son bisectrices. Entonces voy a marcar los pares de ángulos que son de medidas iguales. Alfa, alfa. Y por acá también tenemos otro par de ángulos que son iguales. Beta, beta por ser iguales. O si no, teta. Tanto aquí como el adyacente. Y ahora planteo mis teoremas. Por ejemplo, podríamos decir lo siguiente. En ese cuadrilátero, suma de ángulos igual 360 grados. En todo cuadrilátero, los ángulos interiores van a sumar 360 grados. Entonces diríamos que alfa, x, teta y 110 van a sumar 360 grados. Entonces lo que se cumple es esto. En ese cuadrilátero cuya región está sombreada, x más alfa más teta más 110 es 360. ¿De dónde queden? La suma x más alfa más teta será pues 250 grados. Pero no solamente eso. No solamente eso. También podríamos decir lo siguiente.
de que en el otro cuadrilátero cuya región no está sombreada, en ese boomerang, en ese cuadrilátero no convexo, sería que X será pues alfa más teta más 80 grados. También en esa otra parte del gráfico, X será la suma alfa más teta más 80 grados. Entonces, a partir de esas condiciones se puede calcular X. Bueno, lo que habría que hacer, por ejemplo, es sumar ambas igualdades. Sumando miembro a miembro, entonces tendríamos lo siguiente. X más alfa más teta más X sería pues 2X más alfa más teta. Luego, sumando miembro a miembro, tendríamos lo siguiente. En el primer miembro sería 2X más alfa más teta. Y en el segundo miembro sería alfa más teta más 80 más 250. O sea, alfa más teta más 330 grados. En el segundo miembro, alfa más teta más 330 grados. De esta última se simplifica la suma alfa más teta y tendríamos que 2X es igual con 330 grados. De donde X será pues 165 grados. Por lo tanto, X será 165 grados. Ok. La última para que ya den su examen. Aunque creo que ya algunos están dando. Porque ese examen se abre a las 11:40. Digo, a las 9:40. Son 9:46 ya. Un ejercicio más. A ver, trapezoide, esto no. Podría ser acá el ejercicio 4. ABCD es un trapecio, aunque no parece, ¿no? Porque la base BC, así como está, no creo que sea paralela con la base mayor AD, ¿ya? No está bien graficado ese trapecio. Voy a graficarlo de manera correcta. Un trapecio. Un trapecio de vértices ABCD. Y en ese trapecio hay bisectrices en B y en C. Voy a trazar entonces ese par de bisectrices. Ahí está la primera. Y ahí está la otra. El trapecio tiene vértices A, B, C, D. A, B, aquí estará el vértice C. Y por aquí el vértice D. Pero estamos observando que esta bisectriz corta en P a ese lado AD y en Q, y la otra bisectriz en Q al lado AD. Entonces así, digamos que está un poco más graficado. Habría que modificar. Más o menos así. Ahora los segmentos de bisectriz de color amarillo. Entonces aquí estaría el punto P y por ahí el punto Q. Así sería el gráfico. Teta, teta, alfa, alfa.
¿Qué más? Este lado AB mide 5 y el lado CD mide 7. Aquí mide 5. Y este lado CD mide 7. ¿Qué más? Hay que calcular de P hasta Q. Hay que calcular de P hasta Q. Digamos que sea X. Sabiendo que por el dato, la distancia de A hasta D, o sea, esa base mayor, AD mide 16. De A hasta D mide 16. Así que como BC es paralelo con AD, este ángulo θ pues será igual con el que está por abajo, por ángulos alternos internos, por el teorema de la Z, como dirían algunos. Entonces marco este ángulo y le pongo con medida θ, aplicando la Z, dirán algunos. Acá también hay otra Z, miren. BCQD es una Z. Entonces, por teorema de paralelas, si arriba es alfa, abajo también, con la misma medida. Y luego, por ahí estoy observando triángulos que son isósceles. Ese triángulo, por ejemplo, tiene dos ángulos iguales. A ángulos iguales se oponen lados iguales. Por lo tanto, de A hasta P tendría que ser 5. De la misma manera, este triángulo CDQ sería isósceles, ya que tiene ese par de ángulos iguales. A alfa se opone 7, a alfa se opone este lado DQ, que también debe de ser 7, y sería 7. Y finalmente, para calcular X, planteo la ecuación. Según el dato, de A hasta D mide 16, o sea, 5 más X más 7 igual 16. Planteo la ecuación entonces. 5 más X más 7 igual 16. La resuelvo y por lo tanto X será 4. Si no hay alguna pregunta, ya pueden empezar con su examen. O creo que ya empezaron también algunos. Ok, ya. Creo que algunos también ya terminaron su examen. Dejo de compartir.